presupuestal muy importante, y esto lo dijo el ministro esta mañana. El ministro esta mañana, y también dijo Sebastián durante el fin de semana, que querían crear el Banco del Saber, que va a presentar un proyecto de ley justamente para que el ICETEX se convierta en un banco que tiene un nombre pues muy inspirador, el Banco del Saber, pero que básicamente será un banco común y corriente como Bancolombia, aunque no hay detalles, pues uno lo que cree es que eso es lo que quiere hacer. Y muy preocupado con este tema hemos visto al exministro de Educación, precisamente al doctor Alejandro Gaviria, que ha publicado diferentes mensajes en sus redes sociales, y una de ellas apuntaba que con esta propuesta lo que se pretende es la destrucción de la universidad privada. Una pregunta que también le hacíamos acá en estos micrófonos al presidente de la Asociación de Universidades Privadas y Públicas, y por eso vamos a hablar con el doctor Alejandro Gaviria, exministro. Bienvenido a Mañanas Blue. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y saludo a los oyentes a quienes nos acompañan. ¿Cómo han estado? ¿Por qué considera, exministro, que esta propuesta puede significar la destrucción de la universidad privada en el país? Yo quiero, antes de responder esa pregunta, como ir un poco atrás, porque tenemos como 3 debates al mismo tiempo. Uno, como bien dijo Sebastián, es el año 2024. El año 2024 es un tema sobre todo de liquidez, y lo que está en juego son universidades a quienes el ICETEX no les ha desembolsado créditos y estudiantes a quienes no les ha desembolsado subsidios de mantenimiento. Son más o menos 400.000 millones de pesos, ya lo dijo el ministro, e incluso después de la rueda de prensa de hoy, de todo el debate que ya lleva una semana, no tenemos un cronograma claro. O sea, las universidades no saben y los estudiantes no saben si la plata les va a llegar este año. Y eso, como dijo Sebastián, se debe a los problemas de caja del gobierno nacional de este año. En el 2025 el problema ya no es de caja, sino es de presupuesto. Y lo que dijo el ministro esta mañana, lo que insinuó, es que hay 1 billón de pesos que no se va a presupuestar del ICETEX. Yo tengo aquí unas cuentas de lo que eso implica. Eso implica que hay 180.000 estudiantes que no van a recibir subsidio de tasa, que esperaban pagar una cuota y van a pagar una cuota sustancialmente más alta, 50% más alta. Hay 35.000 estudiantes que no van a tener condonaciones. Hay 60.000 nuevos créditos que estaban planeados que no se van a dar, y 20.000 subsidios de sostenimiento que estaban presupuestados que no se van a dar. Eso en conjunto afecta de manera sustancial la universidad privada. Y en lugar de resolver estos problemas, de centrarse en el 2024 y 2025, el ministro ayer y el presidente hoy, en mensajes en las redes sociales diversos, lo que están proponiendo es una reforma difusa, etérea, sobre crear un banco de primer piso, que en el mejor de los casos tomaría años, quizás décadas, una especie de banco cooperativo que no se sabe muy bien qué va a hacer. Y en conjunto esto va a afectar de manera sustancial, repito e insisto, el modelo mixto de educación superior de nuestro país. Exministro, justamente frente a estas afirmaciones que usted está dando y que publicó en su cuenta de Twitter, el presidente Gustavo Petro le respondió. Él publicó un Twitter en su afirmación y dijo lo siguiente: por eso, Alejandro, no pudiste ser ministro de Educación del gobierno del cambio. El pueblo tiene derecho al saber, su juventud tiene derecho a educarse con calidad. No es la educación para los pobres, es la mejor educación para los pobres, universidad para los hijos del campesinado o del obrero urbano, para los hijos de la mujer trabajadora. ¿Usted qué le responde al presidente Gustavo Petro frente a esta afirmación? Primero le respondo 2 cosas. Precisamente cuando yo fui ministro de Educación por 7 meses, por poco tiempo, porque el presidente habló al comienzo de un sistema pluralista donde varias visiones de la educación y el cambio social podían coincidir, y él desechó esa idea rápidamente. Pero cuando yo fui ministro esto no ocurrió, porque nosotros sí hicimos la planeación, sí se giraron los recursos, sí pasó lo que tenía que pasar, y este tipo de traumatismos no se dieron en su momento. Lo que está ocurriendo es el resultado de falta de planeación y de tener personas no competentes en la cabeza del Ministerio de Educación. Segundo, yo nunca me opuse a la universidad pública. Precisamente yo, con un grupo de funcionarios, propusimos una reforma a los artículos 86 y 87 que hubiera disminuido de manera sustancial el déficit estructural de las universidades públicas, y el presidente Petro y su gobierno nunca priorizaron ese proyecto. No sé, me causa un poquito de inquietud y, si se quiere, hasta tristeza, que en medio de estos problemas de estudiantes que están sufriendo, de universidades a las que no les llegan los recursos, el presidente, en lugar de responder, presentar un cronograma claro, asumir los problemas, componga una diatriba que nada tiene que ver. Es una forma de evasión de sus responsabilidades como jefe de gobierno, en mi opinión.
Exministro Gaviria, yo al principio cuando lo presentábamos usted dije que me parecía esto un paracaídas de última hora, pero quisiera saber su opinión. ¿Le parece que esta desfinanciación que repercute al final de cuentas también en las universidades privadas es algo estratégico, planeado, malvado por decirlo así, o siente también que es algo como de última hora por salir del problema de caja que tiene el gobierno nacional? Yo creo, Sebastián, que es una mezcla como de las dos cosas. Primero, cierta indiferencia con lo que estaba pasando con el ICETEX. Y voy a ponerlo de esta manera. Problemas de liquidez siempre han existido en el gobierno nacional. Y si uno es ministro de Educación y sabe que lo que se llama PAC, o sea que el Ministerio de Hacienda está definiendo sus prioridades de liquidez, yo estoy llamando al ministro de Hacienda todo el tiempo. Y estoy diciendo, prioríceme esto, mire que las universidades están esperando esos recursos, hay estudiantes sufriendo. El ministro ni siquiera fue a la junta directiva del ICETEX, se desentendió completamente de este problema. Entonces hay una especie de desidia que yo no quisiera interpretar plenamente como perversidad, pero que demuestra una desatención quizás deliberada a problemas importantes de la cartera que atañen en este caso al futuro de la universidad privada. Segundo, el ministro habló esta mañana de que hay un descalce y tiene que haber un recorte del presupuesto del año 2025 por 2 billones, un poquito menos, pero cogió de ese presupuesto, de ese ajuste que tiene que hacer, y 1 billón es al ICETEX. O sea, el ICETEX no le importa. Y ahí sí hay, creo yo, un esfuerzo deliberado, podría decirlo así, de afectar a las universidades privadas. Y después plantean una reforma que no tiene sentido, que no va a ocurrir, una especie de banco cooperativo que va a captar ahorro del público, cuando en el fondo el gran desafío del ICETEX de mediano plazo es que la nación le ayude a esta institución a hacer un fondeo más barato para que los estudiantes no tengan que pagar unas tasas de interés altas. Evaden ese problema y presenta una propuesta improvisada. Eso en conjunto, vuelvo y repito, con todo esto sí parece una estrategia. Uno no quisiera juzgar las intenciones, no juzga lo que ve, los hechos, y los hechos son preocupantes, pero sí parece haber una estrategia, una intención de debilitar el ICETEX y por ende debilitar el sistema mixto de educación superior de Colombia. Exministro Gaviria, si yo soy un estudiante que voy a empezar, pues que tenía planeado empezar el año entrante y ya no tengo el préstamo, sino que iban a abrir la convocatoria y ya no va a haber convocatoria. Estos estudiantes, pues estamos en noviembre, ya estamos encima de diciembre, yo creo que este Banco del Saber, pues en un año no lo van a implementar, en un mes no lo van a implementar. Esto podría ser una oportunidad para la banca privada, por ejemplo, para ese tipo de préstamos, es decir, esto que va a quedar en el limbo, estos estudiantes sin tener dónde pedir el préstamo, entonces ¿esto se le trasladaría a la banca privada? ¿Qué es lo que va a pasar, Ana Cristina? Yo creo que va a pasar como lo siguiente. Hay 60,000, se llama adjudicaciones, o sea, créditos nuevos que estaban planeados, que deberían ocurrir el año entrante, que no se van a dar. Entonces, ese estudiante tiene 2 opciones, el que ya no va a acceder al crédito del ICETEX. Puede acceder a algunas facilidades de crédito que tienen las instituciones y que han venido creando de manera paralela al ICETEX, pero que son limitadas, y puede acceder a un crédito privado, pero los créditos privados para educación superior, por muchas razones que podríamos explorar, son de corto plazo. O sea, el banco privado le va a prestar para que pague la matrícula de 1 semestre, de 2 semestres, y tiene que pagar el año siguiente. Lo que da el ICETEX son créditos de largo plazo. O sea, usted puede pagar las matrículas con ese crédito durante los 4 o 5 años que dure la carrera y solo empieza a pagar las cuotas de los créditos cuando ya se gradúe y finalice. Ese es el tipo de créditos que con lo que está ocurriendo van a desaparecer. Entonces muchas de estas familias lo que van a hacer es esta lucha permanente. Ya no tengo el crédito para pagar todas las matrículas y no me toca un banco hoy, un banco mañana, una familia que me preste o amigos esta plata aquí, que la universidad me ayude este poquito. Y esas son las historias que vamos a ver. Familias, la financiación por parte de las mismas universidades o con bancos común y corrientes sin las facilidades que da el ICETEX, reconociendo, exministro, todas las fallas que puede tener esta institución, ¿no? Y por eso yo le quiero preguntar a usted, para no alarmar a la gente, más de 200,000 estudiantes beneficiados con estos créditos,
¿Qué tan posible es que esto suceda? Lo que dijo el ministro de Educación durante el fin de semana, porque no, ya ha hecho el gobierno nacional muchos anuncios que al final terminan simplemente en discursos para medios de comunicación o para el público que le está escuchando, pero realmente no van a hacerse ejecutados, no se van a ejecutar o no van a ir a la práctica. ¿Qué tan posible en la realidad es que esto suceda? Porque ya está citado el ministro de Educación actual para un control de debate, por ejemplo, en el Congreso. ¿Qué creo yo que va a ocurrir? Yo creo que este año se van a incumplir algunos compromisos. O sea, estudiantes no van a recibir algunos de los recursos, una parte, no toda, y universidades no van a recibir los recursos de crédito y van a tener que financiarse por otros medios. La situación para el año entrante la veo preocupante. Tampoco quisiera ser alarmista, pero yo creo que no vamos a tener créditos nuevos, no vamos a tener subsidios de mantenimiento, pero lo que me preocupa más son estudiantes que ya están estudiando, que tenían una idea de cuál iba a ser el costo de sus créditos, y hay esos 180,000 subsidios de tasa de interés que no se van a poder dar, y otros 35,000 estudiantes que estaban esperando las condonaciones prometidas, según compromisos que en mi opinión son constitucionales. O sea, muchos de estos estudiantes podían poner una tutela y probablemente la van a ganar. Entonces sí me preocupa. Sí. Estamos ante una situación que es preocupante. Y vuelvo y repito, la idea de la reforma del Gran Banco del Saber y todo eso no será una realidad por los próximos 2, 3 o 4 años. Eso parece una distracción, una cortina de humo para... Es ministro Gaviria, pero mire, quiero preguntarle porque bueno, si bien es cierto que hay una coyuntura que tiene que ver con un problema de caja, que se resuelve con plata, se busca la plata, se gestiona y se resuelve el problema de caja, pero el fondo del asunto, exministro Alejandro Gaviria, usted que conoce muy bien de esto, es un tema que el gobierno no cree en la educación privada. El gobierno cree en que la educación tiene que ser pública y por cuenta del Estado. Entonces, ese es el fondo que no se puede resolver con plata, porque es que el gobierno tiene otra cosa en la cabeza. Entonces, ante esa disyuntiva, esa situación que se está presentando, doctor Alejandro Gaviria, ¿cuál puede ser la solución, teniendo en cuenta que faltan 2 años para que termine un gobierno que definitivamente entre sus prioridades no tiene la educación privada, no tiene el ICETEX, quiere otro ICETEX diferente al que hay, no le gusta? ¿Qué hacer en ese caso? Yo voy a insistir como en un tema, y es políticamente uno no tiene que plantear esta tensión o esta disyuntiva entre educación pública y educación privada. El sistema mixto de educación de Colombia es un sistema que puede coexistir. Precisamente hay muchos vasos comunicantes entre lo público y lo privado, y ahí es donde yo veo un problema. Tú planteas un tema más difícil y es si no hay voluntad política, entonces ¿qué vamos a hacer en 1 año y medio? Yo creo que para eso están los debates de control político, para eso están este tipo de foros. La sociedad civil se tiene que movilizar. Yo hablé con los rectores esta mañana y me dice que van a tener una reunión mañana, los rectores de las universidades privadas, creo que públicas también. Va a haber un comunicado. Hay que seguir insistiendo. O sea, la resignación tampoco puede ser la salida. Y yo creo que hay muchos estudiantes, familias, universidades que están sufriendo y tienen que levantar la voz y alzar la mano y decir, mire, esto que está ocurriendo no tiene sentido, pensemos si se quiere una reforma hacia el futuro, que sea más justa o lo que sea, pero hay unos compromisos este año y el año entrante que son compromisos del Estado colombiano, hay una confianza legítima sobre la forma como los ciudadanos nos relacionamos con el Estado que tiene que cumplirse. De 37% va a ser el recorte para la educación superior. Exministro Gaviria está haciendo ahorita las cuentas mientras usted respondía. Le dejo ese dato para sus siguientes trinos. Y también le quería preguntar, para terminar, bueno, usted hasta hace muy poco era rector de la Universidad de los Andes. En la atmósfera de la educación la domina muy bien. Quiero que nos cuente cómo intuye que sería el golpe para las universidades privadas en caso de que se confirme este recorte grande para la educación superior. ¿Sería dramático? Para algunas sí, para otras no tanto. La Universidad de los Andes, por ejemplo, es una universidad que depende entre un 10 y 15% del ICETEX para sus matrículas. Tiene mecanismos propios de financiamiento y tiene otras formas de financiamiento. Pero hay universidades, por decir cualquiera, Uniminuto, que es una universidad que cumple un papel social fundamental, que es clave para la movilidad social, que es una universidad que podríamos asociar con la clase media colombiana, que va a sufrir. Y hay historias, proyectos de vida que se van a ver aplazados en el mejor de los casos o simplemente frustrados por siempre.
Y eso es lo que tenemos que traer aquí. Esto no son solamente cifras. La educación superior es básicamente la forma como los jóvenes y sus familias se imaginan un mejor futuro. Y eso es lo que está aquí. Exministro Gaviria, entre los argumentos que tiene el ministro Rojas, y lo tuvimos la semana pasada en estos micrófonos, él hablaba sobre la creación de más universidades. Él decía que lo ideal es crear más universidades públicas, y eso pues uno pensaría que es ideal, pero desde su experiencia, desde lo que usted conoce, ¿qué se requiere para crear una universidad pública en el tiempo, en recursos, y además también un poco cuando uno dice más universidades? Y yo no sé si es mal pensada yo, pero pues uno piensa esto es como un incentivo para las pequeñas universidades de garaje a decir, sacan un montón de pequeñas universidades, pero que no tienen, digamos, el músculo robusto que requiere una universidad de verdad como la Nacional o la de Antioquia. Cuando se habla de más universidades, yo creo que están pensando dos cosas. Primero, no necesariamente más instituciones, sino más cupos universitarios y cierta forma de descentralización de la universidad pública. El gobierno ha insistido desde el comienzo en un tema que uno no tiene que criticar, es simplemente aumentar la infraestructura universitaria usualmente asociado a formas de descentralización de lo público, por ejemplo, que la Universidad de Nariño tenga una sede más grande en Tumaco. Eso está bien. Yo tuve una conversación difícil con el presidente Petro cuando fue ministro de Educación, porque él concebía la ampliación de los cupos de la educación superior mucho como infraestructura. Y la pregunta que yo hacía insistentemente es dónde están los profesores, dónde están los programas, dónde está el fortalecimiento de la educación media, y parecía haber una insistencia solamente en infraestructura. Y casi sobra decirlo, la educación superior no es infraestructura es simplemente una parte de la educación superior. Y yo creo que parte de los recursos de ese presupuesto de inversión para la educación superior van a infraestructura, y se está olvidando la otra parte de las historias de la educación superior que tienen que ver con lo que a veces se llama de manera grandilocuente la sociedad del conocimiento, pero los profesores y los estudiantes, sobre todo las historias académicas y pedagógicas que uno tiene que empezar a construir. Doctor Gaviria, lo vimos primero con el tema de la salud, una intención aparente del gobierno de estatizar la salud, y ahora con el tema de las universidades privadas también una intención aparentemente de marchitarlas para estatizar también la educación superior. ¿Usted qué ve detrás de esa intención del gobierno Petro? ¿Qué hay de fondo? Yo creo que lo que hay de fondo es un gran sesgo hacia las alianzas público-privadas, un sesgo hacia formas como se fue organizando el Estado colombiano. Tenemos un sistema mixto en la salud, donde hay una delegación a empresas que pueden ser públicas, privadas o mixtas, incluidas cajas de compensación. Lo mismo ocurre en la educación superior, lo mismo ocurre en los servicios públicos, lo mismo ha ocurrido en vivienda, lo mismo ha ocurrido en infraestructura. O sea, Colombia desde los años 90 fue construyendo formas de cooperación o alianzas público-privadas, y lo que ha hecho el gobierno Petro es, primero, mostrar una hostilidad, pero lo que más me parece complicado es que parece tener más claro lo que quiere destruir, es decir, esto no me gusta, pero las alternativas trabajables, funcionales, no están. Entonces, si se destruye algo y no se construye alternativamente otra cosa, pues estamos en el peor de los mundos. Es como si yo ya estuviera destruyendo el edificio, pero ni siquiera tengo los planos del nuevo que voy a hacer, y en ese intento puedo quedarme sin nada. Pues, doctor Gaviria, una situación delicada. De todas maneras, nosotros vamos a seguir monitoreando qué es lo que está pasando, porque como le digo, a veces son muchos anuncios al aire que pocos se materializan. De todas maneras, estamos atentos, porque la verdad, hoy sí está pasando, es que los muchachos y muchachas que tienen créditos con el ICETEX no han recibido el desembolso de las matrículas del segundo semestre. Estamos atentos también a su visión y a lo que nos pueda aportar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y buena tarde a todos.